Hola amigos de Gaceta.es, hoy traemos una película para empezar bastante potente, se titula La Ola, es la última película de un director relativamente joven alemán llamado Dennis Gansel, que ya se dio a conocer con una película sobre las juventudes hitlerianas llamada Napola. Ahora ha hecho una cosa muy interesante relacionada con esto, el cine alemán últimamente está haciendo unas revisitaciones muy críticas tanto del nazismo como del comunismo. Recuerden también La vida de los otros, o El hundimiento, o tantas películas recientes, El noveno día, Sophie Scholl sobre los nazis, en fin, pero también sobre el comunismo, y viene a cuento porque La Ola es la recreación de una historia real ambientada originariamente en California en el año 67, pero que este director se la ha traído a la Alemania actual, que es la historia real de un profesor que durante una semana de experimentación sociológica más o menos tiene que explicar en su clase la autarquía, es decir, las dictaduras, cómo surgen las dictaduras. Entonces va involucrando a la clase en la mentalidad de una dictadura hasta el punto de que genera un movimiento social alternativo dentro de la clase en la Alemania actual que se llama La Ola, que la gente empieza a apuntarse a La Ola con uniformes, es decir, camisa blanca y pantalón vaquero, con su símbolo, con sus objetivos, con su pequeña ya estructura jerárquica, y en una semana de pronto se dan cuenta que en esa clase se genera una estructura dictatorial de carácter prácticamente fascista, ¿no? Es muy interesante porque la película parte de cómo muchas veces una ideología totalitaria, como puede ser el nazismo o el comunismo, en el fondo arraiga en todas las clases sociales, cada una con unas motivaciones distintas. Y en mucha gente, por ejemplo, en este caso los chavales, en familias desestructuradas, chavales que no acaban de encontrar un sentido a sus estudios y que de pronto en la unidad común de la ola pues rompen el posible racismo entre ellos, se ayudan mutuamente, desarrollan una serie de virtudes, pero para un fin viciado, en el que acaban siendo exclusivistas, no entra nadie en la ola. Es enormemente interesante porque en el fondo responde de un modo inquietante a la pregunta que hace el profesor a los alumnos. ¿Cabe la posibilidad en la Alemania actual de que surja una ideología como el nazismo o como el comunismo? Pues la respuesta después de ver la película no es tan clara como al principio. Le dice, no, ya hemos aprendido de los errores pasados. Bueno, pues es que la naturaleza humana, cuando se juega con ella, pues a veces puede dar lugar a una dictadura férrea, incluso en la más probada de las democracias, ¿no? La película está muy bien llevada, es un poco ligerita, a veces fuerza un poco las situaciones para que parezcan verosímiles, pero hay una galería de tipos enormemente interesantes, sobre todo entre los alumnos, y es una reflexión también sobre el trabajo del profesor enormemente interesante, porque además tiene la valentía de afrontar muchos temas actuales, como las rupturas familiares, como la falta de horizontes vitales en la juventud, como el hedonismo materialista que lleva a muchos jóvenes a estar vacíos por dentro con muy poca edad, ya son como viejos prematuros, sin ilusión por vivir, por luchar, por estudiar, por mejorar, ¿no? Y sin embargo, en una ideología de este estilo, de pronto encuentran un ideal nuevo que les hace salir adelante, ¿no? Muy interesante la película, La Ola ha sido un éxito en Alemania, donde ha generado lógicamente un debate social y cultural muy interesante, y yo creo que lo va a generar también en el resto del mundo, porque las situaciones sociales son parecidas, ¿no? Luego, en el ámbito familiar, pues nos viene Madagascar 2, que en fin, se puede hacer una crítica muy larga o muy corta, porque es muy parecida a la otra, es decir, como todas las películas de DreamWorks, es animación en 3D de alta calidad. Aquí ha mejorado respecto a la anterior, es una animación mucho mejor, y ha mejorado también el guión, es un guión más elaborado en el que los personajes tienen también conflictos dramáticos de más entidad, aunque a la postre son 4 neoyorquinos urbanitas rendidos ante la llamada de África, digamos, ¿no? Ya así pasaba en la primera película, y aquí pasa un poco lo mismo, porque al intentar volver de Madagascar a Nueva York, el avión donde viajan, conducido por los pingüinos, claro, se estrella en mitad de África, y ahí eso les sirve para redescubrir a este león, a la jirafa, a la cebra y a la hipopótama sus raíces, incluso a algunos su familia, los familiares, al tema de las raíces, en fin, a la distinción entre un urbanita, ¿verdad?, acostumbrado a la buena vida, y lo que es la dureza de una vida en el campo y tal, pero bueno, al fin y al cabo no da más de sí la cosa, es un entretenimiento divertido, a veces un poco tosco en sus guiños al público adulto, eso tiene una cierta pega DreamWorks que tiende a veces a la sal gruesa en ese tipo de bromas, ¿no? Pero por lo demás es una película familiar, divertida y que gustará a un público muy amplio, ¿no? Tiene más interés, aunque tampoco es una película redonda, Outlander. Es una película de Howard McCain, un director que ha hecho poco, que aquí no se había estrenado nada en España, protagonizada por Jim Caviezel, el que hace de Jesucristo en La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Es una película muy original porque en el fondo es una versión, digamos, en clave de ciencia ficción, de alienígenas, del Beowulf,
la famosa saga nórdica que ya hace un par de años Robert Zemeckis la intentó recrear en 3D, le salió bastante mal, una versión muy dura, muy violenta, muy morbosa, que no sabía muy bien a qué público se dirigía. Aquí no, aquí ha dado una visión extraterrestre muy interesante y el monstruo de Beowulf es realmente un monstruo venido del espacio, una especie de alien, ¿verdad? Al cual va persiguiendo un guerrero que cae también a la Tierra y que ayuda a los vikingos de esta historia pues a luchar contra este monstruo. Es muy original porque la película, aparte de todas las tramas y los dramas de unos y de otros, la pérdida de la familia del protagonista, en fin, todo lo que supone de luchas tribales en los vikingos, es muy interesante porque quieren dar una posible explicación, claro, de ciencia ficción fantástica, de cómo surgen las leyendas de los dragones, algunos personajes también de la literatura fantástica actual, contemporánea. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Boromir, como uno de los héroes del Señor de los Anillos, ¿no? Está muy bien metido, es un poco hiperrealista, violento, como es el Beowulf original, pero con una serie de tramas muy interesantes, muy bien interpretado. Y en Cabiezel está un poco a lo Charlton Heston en esas películas épicas en las que él trabajaba, por ejemplo, El planeta de los simios. Tiene un cierto aire perdón, a esa película, ¿no? Y muy física, muy violenta, muy interesante, con buenos efectos especiales y una buena propuesta para el que le guste la ciencia ficción y la fantasía heroica, porque juega con ese lenguaje. El cine social esta semana está representado por una película pequeña pero muy interesante titulada Summer's Town. Es lo último de Shane Meadows, que hizo This is England el año pasado. This is England tenía más presupuesto. Está la rodado con 2 duros, en riguroso blanco y negro, y es la historia real de 2 adolescentes en un barrio de Londres que se llama así, Summer's Town, que en fin se conocen. Uno es un inmigrante polaco, el otro un chaval que en fin no se sabe si es que se ha quedado huérfano. Es un poco dickesiano el personaje, ¿no? Es como Oliver Twist, y que bueno, intentan sobrevivir en un mundo bastante cruel porque su familia, su padre no le hace caso, en fin. Pero lo sorprendente de este director es que aquí, en vez de tender a un tipo de realismo de estos pesimista, no, pues es bastante optimista, divertido, es un poco vasto y un poco grosero en muchas de sus propuestas, pero por otro lado hay un clima entrañable en los personajes, de inocencia todavía infantil, que le da a la película un toque espléndido. Y luego hay una selección de canciones espléndida, una banda sonora muy buena que enriquece un poco la acción. Es una pena porque con un poquito más de esfuerzo y un poquito menos de grosería o de sal gruesa podría haber sido una película bastante parecida a Once, porque tiene un poco ese tono en clave infantil. Son 2 chavales, más bien preadolescentes, pero es una buena propuesta. El resto de los estrenos de esta semana ya da poco de sí. Hay un documental titulado Flores de Luna, de Juan Vicente Córdoba, que es interesante, aunque un poco largo, sobre el Pozo del Tío Raimundo, esta zona un poco pobre de Vallecas y tal, donde, en fin, han pasado un montón de cosas a lo largo de los años, y entonces compara cómo eran los años 40 con la actualidad. Tiene temas de interés, pero se alarga un poco. Luego Forastero, de Ventura Pons, que está basada en una obra teatral de Sergi Verbel, como Morir o no, que es una gran película de Ventura Pons. La verdad es que aquí no ha acertado con el tono. El tono es enormemente teatral, casi televisivo también, de puesta en escena, es digital, y la verdad es que cuesta mucho entrar, y las declamaciones son muy teatrales, son interpretaciones muy histriónicas, y luego una historia que tampoco es demasiado superficial, demasiado profunda, es muy superficial, ¿no? Y luego finalmente pues Super Hero Movie, que la verdad es que es más de lo mismo, parodia al canto, en este caso concreto además con Leslie Nielsen, uno de los personajes secundarios, que es uno de los habituales de este tipo de películas, mucha sal gruesa, algún gag de vez en cuando divertido, pero poca cosa. Y luego prácticamente no hemos podido ver los periodistas, yo solo informo por el tráiler porque el Paxeni nos lo han hecho, una producción de Almodóvar que se titula La mujer rubia, la última película de Lucrecia Martel, que ya se dio a conocer con La ciénaga y La niña santa. La verdad es que ha venido con muy malas críticas de los festivales internacionales, y el pase lo han hecho prácticamente a escondidas. Las referencias que tengo es que es una película con una idea interesante, pero enormemente alargada, muy pesada, y como si casi la dramaturgia estuviese reducida tan al mínimo que es que no tiene ningún interés. Por eso a lo mejor no lo han querido mostrar a toda la prensa. Esto es lo que ha de decir la semana, y sobre todo una película que confirma la vitalidad de la cinematografía alemana, que es La ola, de Dennis Gansel, que realmente vale la pena verla. Nos vemos la semana que viene. Adiós.